Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 386. Chapter 350. Kurosaki-kun, ¿ya viniste? Orihime rompió el incómodo silencio, mirando confundida al chico de pelo naranja. ¿Por qué no dijiste nada? Dios la bendiga, solo quería darle otra palmadita en la cabeza. No lo hice. Apretó los dientes. Se acercó a mí, obviamente comprendiendo las insinuaciones de Yoruichi. ¿Por qué demonios creen que hice algo? No sé, ¿por qué lo hiciste? Repliqué. Es obvio que un villano infame y ruin llamado Kurosaki Ichigo causó estragos en la sociedad de almas. No creo que ese nombre sea tan común como para que se equivoquen. Que te jodan, lo hiciste. ¿En serio? ¿Vas a culparme? ¿Cómo es posible que Al parecer era pelirrojo, intervino Yoruichi. Uno de sus rasgos más notables. Solo porque dijeron que era encantador, guapo y un pícaro apuesto no significa que sea yo, no dijeron nada de eso, dijo Yoruichi con expresión seria. ¿Estás segura? ¿No mencionaste nada de eso? La miré con recelo. En todo caso, dijeron que esa persona era fea, molesta y, en general, una amenaza. Mentiras y calumnias. Ajá, Yoruichi me dio un codazo en la mejilla. Parecías muy preocupado por lo que le pasó a Fresa. No me llames así, gato estúpido. Sí, Yoruichi, sé amable. Está bajo mucha presión. No me imagino el estrés que siente tras invadir la sociedad de almas por segunda vez. Eso la hizo reír a pesar de la situación. No te hice idiota. Eso no es lo que dice la gente, Raa. Empezó a blandir su enorme espada de un lado a otro con fastidio. Ven aquí, imbécil. Gritó mientras yo, sin darle importancia, usaba una ráfaga de mi sumpo podrido para esconderme detrás de Ichi. Deja de dar vueltas. Yoruichi saltó de mi hombro, golpeándole la cabeza a Ichigo contra el suelo. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. ¿Qué demonios es más importante que este imbécil gritándome después de haber corrido por aquí? Me señaló con el dedo, tras volver a saltar para completar su hazaña. Honestamente, es una pregunta bastante buena. Pero, independientemente, no se puede probar nada. Aquí. Vamos. Hizo un gesto de bienvenida. No luches, Orihime frunció el ceño. Y muy pronto el viento le quitó las velas. Está bien, está bien. Levanté las manos. Reconozcamos que todos hemos cometido errores y pasemos a cosas más importantes. Tú eres quien causó todo este problema. El ojo de Ichigo se crispó. Por lo que tengo entendido, están culpando a alguien llamado Kurosaki Ichigo. La última vez que lo comprobé, ese no es mi nombre. Sonreí. En serio y sentí una mano agarrándome la oreja y tirando de mí. Wilhelm, ¿qué hiciste? Ichi me fulminó con la mirada. PFFT, azotado. Ichigo sonrió. Virgen, ay. Gemí, mientras Ichi me tiraba de la oreja con más fuerza. Bueno, deja de hacer tonterías. Yoruichi parecía reírse hace un momento, pero recuperó la seriedad. ¿En serio andabas por ahí llamándote por su nombre antes? Pueden o no haber ocurrido acontecimientos similares. Eso empeora mucho las cosas, se quejó Yoruichi. En mi defensa, no pensé que a un joven de 15 años se le metiese en la cabeza que era buena idea invadir el más allá, señalé. ¿No lo hiciste ya? ¿Qué te hace diferente? Ichigo frunció el ceño. Puedo responsabilizarme de mis actos. Llegué y me fui sin problemas y no involucré a mis amigos del instituto en ninguna locura cuando prácticamente no tienen experiencia en peleas. Le di un golpecito en la frente. ¿Soy un poco hipócrita? Claro. Pero son solo unos críos sin experiencia en este tipo de cosas.
He estado en muchas batallas a vida o muerte y sé cómo manejarme. Podría soportar las consecuencias. Simplemente no esperaba que quisieran hacer lo mismo poco tiempo después. También podía abandonar esta línea de tiempo sin dejar rastro, así que las consecuencias no eran tan graves. Por eso estás aquí. Chad, quien había permanecido en silencio junto con Urika a un lado, se adelantó y puso una mano en el hombro de Ichigo. Parece que no te importa Rukia. Y apenas deberías conocernos. Bueno, tiene la cabeza bien puesta. Así es. Chad asintió. Él no era del tipo que hablaba mucho. ¿Qué hiciste exactamente? ¿Los rumores no son muy fiables?, preguntó Yoruichi mientras todos los demás parecían inclinarse para escuchar. Fui a algunos lugares y conocí a algunas personas. No parece que eso genere la misma respuesta que escuché. Es posible que haya golpeado a un capitán mientras estaba en eso. ¿Y qué? Al principio lo confundí con un payaso. Era muy raro. ¿Estás hablando de Mayuri? Sí, ese era su nombre, asentí. Yoruichi me miró fijamente un momento en completo silencio. Bueno, lo procesaré más tarde. No sabía que pudieras con un capitán así, y no lo entiendo, pero eso no importa ahora. Sin mencionar que Kisuke se divertirá mucho. También compartí una copa con Shunsui. Es un buen tipo, añadí. Eso sí que es bastante creíble. ¿Hay algo más que deba saber? Terminé el pequeño viaje yendo a visitar a Unohana y puede que haya coqueteado un poco con ella. No te creo, dijo Yoruichi sin mucha emoción. De todo lo que dijiste, eso es lo menos creíble. Ella tiene una sonrisa muy bonita. Sí, mientes. Yoruichi se bajó de mi hombro. Bien, chicos, hemos cambiado de planes. Nuestra forma original de entrar ya no existe porque alguien anduvo rondando por aquí sin avisar a nadie. Para aclarar, las autoridades de aquí intentarán arrestar a Kurosaki debido a su comportamiento delictivo, preguntó Urik. Sin duda. Yoruichi asintió. Así que no es muy diferente de lo normal. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras le daba un codazo al chico de pelo naranja. Ichigo giró lentamente la cabeza hacia Urik y lo fulminó con la mirada. Urik tenía una mirada de suficiencia y no parecía perturbado en lo más mínimo. Lindo. Entonces, ¿cuál es el plan ahora que este imbécil lo arruinó todo? Ichigo se cruzó de brazos con un gruñido y volvió a guardar la espada en la espalda. Tengo algunos contactos por aquí. Creo que puedo abrirnos camino, pero va a haber mucho ruido, respondió Yoruichi. Probablemente detecten nuestra entrada a la sociedad de almas, ya que venimos directamente del Dangai, y eso no es nada sutil. Sin embargo, este método nos pondrá a todos en el punto de mira si logramos atravesar la barrera. Bueno, lo que sea que tengamos que hacer. Ichigo se encogió de hombros. Si vienen por nosotros, los derrotaremos y seguiremos avanzando. Qué bruto. Pero no se equivoca. Urik volvió a ajustarse las gafas, un gesto aparentemente inconsciente. Si algún Shinigami intenta apresarnos, le demostraré por qué los Kinki son superiores. Si estás preparado, tenemos que ir a algún sitio. Hay un restaurante no muy lejos que alguien frecuenta. Necesitamos contactar con su hermana, así que puede que tarde un poco. ¿Cuánto tiempo va a durar esto?, preguntó Ichigo. Probablemente unos días. Al niño le gusta salir a jugar a menudo, así que es probable que esté causando algún problema y podamos encontrarlo. Yoruichi se encogió de hombros. Fascinante, pero propongo otra opción, interrumpí porque me pareció una molestia con la que no quería lidiar. ¿Qué? ¿Tienes una idea mejor? Yoruichi me miró. Te invito a recordar cómo Ichi y yo entramos al Dangai en primer lugar. Oh, dijo Yoruichi con una expresión de comprensión. ¿De qué estás hablando? Ichigo parpadeó confundido. Dice que puede llevarnos adentro, Kurosaki, explicó Urik. Obviamente usó otro método para viajar con nosotros, considerando su anterior conversación sobre no poder usar el mismo portal. Eso nos ahorraría mucho tiempo si así fuera y Yoruichi me miró con anticipación. Giré la mano, dejando que mi baje cayera entre mis dedos y aterrizara con el mango en el suelo. Quizás era mi lado dramático, pero quería darle un toque de espectáculo mientras reunía mi energía mágica, y mi espada iluminó el entorno. Sosteniéndola en alto, corté el espacio, abriéndolo y conectándolo con un punto mucho más lejano. ¿Así de simple? Ichigo miró a través de él, el evidente cambio de entorno le indicó que funcionaba.
Ah, sí, está justo en medio del Seireitei. Yoruichi lo rodeó, observándolo todo. Está bien, vamos. Le tiré del cuello hacia atrás, provocando un gruñido de fastidio. Tranquilos. Metí la mano en la manga, o mejor dicho, en mi anillo de almacenamiento, y saqué algunas cosas que había preparado de antemano. Todos van a tomar uno de estos. Extendí 4 talismanes y los levanté. Llévenlos siempre consigo. Los tomaron con torpeza. Supongo que no entendían bien el propósito, así que continué. Deberían poder bloquear la muerte una vez. Una medida de seguridad por si las cosas se complican. Gracias. Orihime inclinó la cabeza felizmente sin pensarlo 2 veces. Dios mío, era una joven muy agradable. ¿Cómo funciona esto? Preguntó Ichigo. Llévalo contigo. Podría explicarte los conceptos detrás de su creación, pero estaríamos aquí todo el día. Lo descarté con un gesto como si no fuera el momento, aunque mi lado orgulloso me mordía la idea de explicar la complicada mecánica. Y gracias. Ichigo asintió, guardándolo dentro de su kimono mientras los demás también lo ocultaban. Sonreí, haciendo un gesto hacia el portal mientras los niños pasaban con Yoruichi saltando al hombro de Ichigo. Fue un buen gesto. Ichi se acercó a mí. Pude sentir la sutil divinidad que les aplicaste. Junto con las runas que usaste, no debieron ser fáciles de hacer. Tanto en cuanto a recursos como a tiempo. Sí, bueno, solo esperen hasta que descubran lo que realmente hice durante mi estadía aquí antes de decidir invadir el más allá. ¿Te importaría hacerme un favor? ¿Qué necesitas? Ichi inclinó la cabeza. Tuve una idea y quería hablar con alguien, pero probablemente no sea buena idea traer a todos conmigo. Me sentiría mucho más cómodo contigo cerca para protegerlos. Ocúpate de lo que tengas que hacer. Me aseguraré de que no les pase nada malo en mi presencia, prometió Ichi. Gracias, sé que siempre puedo contar contigo. Por supuesto. Parecía muy contenta de oírme decir eso, por alguna razón. Punto de vista de Kurosaki y Ichigo, deberíamos estar cerca de la 8ª división, dijo Yoruichi, olfateando el aire. ¿Cómo lo sabes? Todo parece igual aquí. El muy cabrón salió de su portal, con la mujer rara. En serio, no sé por qué me causó esa sensación. Incluso los 2 Zangetsu se quedaban callados cuando ella estaba cerca. Instinto felino. Cierto, resopló. Pero sí, deberíamos estar justo al borde de la 8ª división. Pensé que sería el mejor lugar que recordaba de antes. No te equivocas, probablemente sea una de las mejores divisiones para explorar, asintió Yoruichi. Bueno, supongo que al menos sabía lo que hacía. Por mucho que me enfadara con él por usar mi nombre, supongo que es estúpido pensar que habría sido un problema hace tanto tiempo. No es que supiera que estaríamos aquí así. Aún así, es un imbécil, pero no es un imbécil. A Zangetsu también le gustaba extrañamente. A ninguno de los dos, ni siquiera la copia pálida, le disgustó, lo cual es raro, ya que solo decía tonterías molestas, mientras que el viejo parecía estar de acuerdo. Han estado discutiendo mucho, así que es raro verlos de acuerdo en algo así. Mencionaron algo sobre una vaina, pero no lo entendí bien. Solo que parecen relajarse en un pradocito extraño, aunque todo lo demás en mi mundo interior son básicamente rascacielos desplomados, y eso, de alguna manera, tiene algo que ver. En fin, que le den. Le voy a dar una paliza un día de estos, pero supongo que está bien. No es que no haya sido útil ni haya hecho cosas. Me sentí mal por haber arrastrado a Chad y a Orihime hasta aquí, aunque hubieran decidido venir solos. Sería una idiotez decirles que no podían hacer exactamente lo que yo hacía. Me alegra que tengan a alguien que les vigile las espaldas. Siento que estoy demasiado preocupado como para cubrirlos siempre. Esos trozos de papel, talismanes, me parecieron raros, por eso creo que son legítimos. Y la dama aterradora de la que no puedo sentir ningún reiatsu pero que aún así me pone los pelos de punta. ¿Estaban saliendo o algo así? Actúan como pareja, pero también no. En fin, en realidad no me importaba. Ama de casa aterradora no fue lo más extraño que jamás haya visto. En fin, elegí este lugar a propósito. Tenía una idea. Quería visitar a Shunsui y hablar con él sobre la ejecución, a ver si conseguimos que un capitán nos apoye. Me animé y lo escuché. Aunque todo esto del rescate funcione milagrosamente, ¿cuál es exactamente el objetivo después de recuperarla? Cierto, no se detendrían si agarráramos a esa pequeña imbécil y la lleváramos de vuelta al mundo humano.
Yoruichi asintió. Isunsui es muy amigo del capitán de la división de Rukia, así que es muy probable que nos ayude. Somos amigos, iré a ver si puedo hablar con él para que nos ayude. Mientras tanto, trabajen para alcanzar su objetivo, los alcanzaré. Ichi estará al mando mientras no estoy. Todos miraban a la ama de casa aterradora, y ni siquiera ese gato presumido dijo nada, ni siquiera en broma, sobre ella. Creo que hasta el gato le tenía miedo, lo cual era extraño, porque no parecía tenerle miedo a Ada a ese momento. Haz lo que quieras, dije. Tenía sentido. Sería mejor que no hiciera nada después. Pero por ahora, lo importante era rescatar a Rukia. Está bien, ya que Fresa me dio permiso. Intenta no meterte en líos esta vez. Sonrió y me dieron ganas de golpearlo, pero cortó el aire con su extraña espada y atravesó otro de sus extraños portales. Si vamos a estar en movimiento, ¿deberíamos buscar ropa que nos permita camuflarnos? Preguntó Chad. Tenía razón. No me parece mala idea si podemos conseguir algo de algún sitio. Puedes desnudar al primer Shinigami que encontremos, porque seguro que están en alerta tras nuestra entrada a la Sociedad de Almas. Yoruichi resopló. Tenemos suerte de que este sea un lugar remoto, pero prepárense para ver patrullas por todos lados. ¿Sabes cuál es la forma más rápida de llegar a Rukia? Para que no tengamos que detenernos ni perdernos, pregunté. Necesito orientarme, así que tendremos que alejarnos un poco más. De cualquier manera, probablemente nos topemos con gente. Mejor ir a toda velocidad. Me parece bien. Me crují los nudillos. ¿Están todos listos? Chad asintió. Yurik parecía tener la culpa, pero parecía preparado. Haría todo lo posible para que Orihime no tuviera que luchar. Scar y Useuife no dijo nada, pero una pequeña mirada de ella me hizo sentir un poco aliviado por alguna razón. De acuerdo, sigue mis instrucciones. El gato me saltó al hombro y no discutí. Por alguna razón, conocía bien este lugar. Solo dime a dónde ir. No me importaba mientras fuera por el camino correcto. Gira a la derecha aquí. Empecé a moverme y me siguieron rápidamente. En cuanto doblamos la esquina, vimos a un puñado de Shinigamis de pie. Nos vieron de inmediato y probablemente se dieron cuenta de que no debíamos estar allí. Ryoka. Gritó uno de ellos, y todos se pusieron de pie, desenvainaron sus espadas y corrieron hacia nosotros. Intenta no matar a nadie a menos que sea necesario, expresó Yoruichi. Le hice un gesto a Chad y corrimos hacia ellos. Sacó ese brazo tan raro que tiene y enseguida les dio un golpe en la cara con un granizo, y yo le di una patada al siguiente en el estómago. Estos tipos eran apenas mejores que algunos de los matones con los que nos habíamos enfrentado antes. Claro que tenían espadas, pero también éramos mucho más fuertes que cuando hicimos esto antes. Sus espadas nunca nos tocaron y derribamos a estos 6 o 7 fácilmente. Urik no hizo nada, y normalmente le habría dado la lata y probablemente habría dicho algo sobre tratar con débiles, pero lo noté parado protectoramente al lado de Orihime. Deja de perderte, otra vez a la derecha, luego hay un largo camino. No te quedes quieto. Yoruichi me dio una palmada en la cabeza. No han dado la alarma, pero es solo cuestión de tiempo para que se den cuenta de que estamos dentro. Me quejé, pero escuché sus órdenes. Corriendo por las interminables paredes, no nos movimos mucho más antes de toparnos con otro grupo, un poco más grande, pero también sentí que uno de ellos era mucho más fuerte que los demás. Uno de ellos es un oficial sentado, ten cuidado, advirtió Yoruichi. Sí, sí. Yo también lo vi. Tomé a Zangetsu de mi espalda y lo saqué del grupo. Unas flechas pasaron volando cerca de mi cabeza y se dirigieron a las manos que empuñaban espadas. Gritaron y soltaron sus armas mientras Chad corría y los noqueaba. Ignoré a los pequeños y blandí mi espada hacia el más fuerte. Desenvainó su espada rápidamente y bloqueó mi golpe. Con ese único intercambio, pude evaluar su fuerza, así que simplemente flexioné un poco mi Reiatsu y volví a blandir Zangetsu con más fuerza. Intentó bloquear de nuevo, pero cayó de rodillas y lo rematé con una patada en el estómago, haciéndolo rodar por el suelo. Aún estaba consciente y sentía curiosidad por algo. Oye. Lo agarré del cuello y lo levanté para que me mirara a los ojos. Me llamo Kurosaki Ichigo, ¿te dice algo? Oh Dios, por favor no me golpees con un ladrillo. ¿Y punto qué? Aunque secundo esa pregunta, tengo otra. ¿Qué hace la quinta división aquí? ¿Su cuartel está al otro lado del Seireitei? Yoruichi saltó hacia mi mano y me dio una palmadita donde yo agarraba su kimono.
Tiré un poco más para ver un 5 cosido en el interior. Eso es porque estaba en la zona. Sentí un cosquilleo en la nuca al oír esas palabras. No era solo yo, Yoruichi pareció quedarse paralizado al oír la voz. Me giré para mirar la fuente y era un tipo de aspecto amable, con el pelo castaño algo despeinado y una mirada, por lo demás, erudita. Sinceramente, sin el auri blanco, jamás lo habría considerado importante. Apenas parpadeé y Yoruichi estaba de pie entre nosotros, como el tipo, listo para pelear. «Corre, ahora», ordenó. «Corre y no mires atrás». «¿De qué hablas?» Aunque el tipo me dio una sensación extraña, parecía bastante inofensivo. No parecía que fuera a pelear. Qué extraña coincidencia. Llevaba a algunos miembros de mi división a ver al octavo para un ejercicio conjunto y me encontré con un viejo conocido. Hacía tiempo que no estábamos, Shimin Yoruichi. Y veo que has hecho nuevos amigos. Su mirada nos recorrió a todos, pero curiosamente, se fijó más en la aterradora ama de casa, y él parecía sorprendido. Parecía un poco confundido también y se tensó un poco cuando ella le devolvió la mirada. Fuera lo que fuese que estuviera pensando, tardó un segundo en volver a centrar su atención en nosotros. Aizen espetó Yoruichi. ¿Qué tal si charlamos un rato, por los viejos tiempos? Sonrió, y de repente le pareció extraño. No tengo nada que decirte, gruñó, preparándose para algún tipo de ataque. Qué lástima. Sin embargo, tengo algunas palabras que quiero decirte. Sonrió con cierta sinceridad a pesar de la situación. Agarró su espada por la cadera y me tensé, incluso inconscientemente agarré a Zangetsu porque sentí que mi instinto me decía lo peligroso que era. Apenas la sacó unos centímetros de su vaina. Destrozar Kinkasu y Getsu. Chapter 387. Chapter 351. Caminé hacia la octava división sin ocultar mi presencia. Shunsui había sido extraordinariamente amable y acogedor conmigo la última vez, a pesar de que prácticamente me había infiltrado en su sociedad militar y les había robado. Lo mínimo que podía hacer era corresponderles, incluso en esta situación. Además, prácticamente cualquier idea de secretismo ya se había esfumado. El Reiatsu de Ichigo ardía sin control y Yoruichi ya había dicho que podrían detectar cualquier perturbación al llegar a la sociedad de almas junto a Dangai, así que aquí estábamos. Supongo que no importaba, ya que estaba allí para intentar conseguir su cooperación y eso probablemente lo haría más cercano a la causa, por así decirlo. Podía sentir vagamente su propio Reiatsu explorando el mío sin caer con fuerza, como sabía que podía hacer. Más bien, parecía un saludo y una confirmación para entrar. Todo esto me estaba molestando. Con los labios apretados, abrí el cuartel de la octava división y lo encontré sentado en el suelo una vez más. Sabía que iba a venir, así que era evidente que había preparado una pequeña bienvenida. Y subteniente estaba de pie a un lado. Shunsui me miró brevemente y no dijo nada mientras echaba la cabeza hacia atrás y bebía un trago de sake. Aunque su teniente me estaba mirando fijamente y pude adivinar la razón. Disculpa por volver a aparecer así. Sentí que, como mínimo, le debía una disculpa. Asintió y me senté frente a él. No esperaba volver a verte tan pronto, y esperaba que no fuera así, respondió con un suspiro cansado. El viejo se enojó conmigo la última vez, aunque casi salí del apuro. Una segunda vez, no puedo volver a hacerlo. Hice una mueca. Sí, ya lo pensé. Viniste a mí de todos modos, dijo con naturalidad. Tengo cierta confianza en que podemos resolver esta situación sin pelear. Estoy abierto a cualquier alternativa. Sin embargo, si no logras convencerme, no te dejaré escapar como la última vez. Sobre todo después de lo de Mayuri, tendré que tomarte en serio desde el principio. ¿Puedes satisfacer mi curiosidad primero? ¿Cómo fue esa conversación? Esbozó una sonrisa, apenas conteniendo la risa. ¿Qué parte? ¿El dragón o el ladrillo? Preguntó. Me reí un poco por lo bajo. Supongo que ambos. Bueno, todo el mundo se está rascando la cabeza por el supuesto dragón, reveló con bastante interés, aunque no me preguntó directamente. Y Mayuri nunca podrá vivir bajo el ladrillo. Bien, dije con voz entrecortada. ¿Sabías que hizo explotar a uno de sus subordinados para intentar atraparme por alguna razón? Parpadeó, y su expresión cambió varias veces. No lo hice, dijo con tono sombrío. Me aseguraré de contárselo al viejo. Bueno, no me correspondía interferir, y él parecía sincero en su propio disgusto por tal acción.
Tengo una pregunta propia, si no te importa. Dispara. Tomé mi propia taza de sake que él ya tenía preparada. ¿Conociste al capitán Unohana? Lo hice. ¿Dijo algo sobre mí? Si no hay nada más, te debo una copa solo por eso. Levantó una copa. No creo que nadie más aquí tenga el valor de coquetear con ella. ¿En serio? ¿Qué tiene de raro? Tiene una sonrisa preciosa, y disfruté el tiempo que pasamos juntas hablando de esto y aquello. No es que hiciera nada más. No daría ningún paso importante en esa dirección sin el consentimiento de mis otras chicas. Ni siquiera estaba segura de querer hacerlo en ese momento. Toda la situación era turbulenta. Podríamos muy bien terminar siendo enemigos al final de esta pequeña excursión. Ara, ¿de verdad y? Negó con la cabeza riendo. ¿Oyes esto, Nanano? Su teniente se levantó las gafas con un ligero tic. Sí, capitán. ¿Crees que querría volver a verme? Pregunté. Se rió entre dientes, bebiendo de nuevo. Normalmente te apoyaría, pero dadas las circunstancias, bien y hablando de eso. Dejó su taza. ¿Vamos directo al grano? Supongo que mi presencia aquí no va a caer muy bien. Una vez, podríamos ignorarlo y apaciguar nuestros egos heridos. Una segunda vez, sobre todo tan pronto, la gente estará descontenta. Espero que tengas una buena razón para estar aquí. Nos alertaron de que alguien se abrió paso a través del Danga y hacia la Sociedad de Almas y hemos estado en alerta desde entonces, sobre todo por lo que ocurrió casi al mismo tiempo. Desde que esa extraña sensación invadió la Sociedad de Almas, todos han sentido que alguien los vigilaba, lo que ha puesto a todos bastante tensos. Oh, supongo que la ira de Itzy fue sentida por todos aquí sin lugar a dudas. La verdad es que no tenía intención de volver tan pronto. Me rasqué la cabeza. Curiosamente, esta vez solo voy de acompañante. ¿Un acompañamiento? Levantó una ceja. Sí, imagina mi sorpresa cuando a unos chicos se les mete en la cabeza invadir la Sociedad de Almas para rescatar a un amigo suyo que fue arrestado recientemente. ¿Te refieres a la chica Kuchiki? Tarareó, sirviéndose más sake. Oí que te enteraste de que estabas presente cuando el capitán Kuchiki y el capitán Ichimaru la detuvieron. Mencionaron al humano al que le dio sus poderes, un joven llamado Kurosaki Ichigo. Sí, suspiré. Esa pequeña broma me salió cara. Entonces dices que un grupo de humanos vino a rescatar a Kuchiki Rukia, resumió. Eso es más o menos lo esencial. Asintió, comprendiendo. Respóndeme algo. Se acarició la barba después de dejar la taza. ¿Por qué no fuiste a rescatarla tú mismo? Creo que todos te subestimaron la última vez, pero está claro que eres capaz. Mayuri era una cosa, pero el capitán Ichimaru era otra. No diría que Mayuri es particularmente fuerte entre nosotros, los capitanes, pero el capitán Ichimaru tendría que arriesgar mi vida para vencerlo si fuera necesario. Y el informe dice que estaba listo para liberar su Bankai. No es una hazaña que muchos podrían presumir, especialmente un humano. Sinceramente, podría liberarla y llevármela con total seguridad. Tampoco diría que sería particularmente difícil, a menos que haya capitanes vigilándola casi todo el día. Es una afirmación atrevida, pero te creo. No pareció molestarle en lo más mínimo mi respuesta. Continúa. A pesar de todas sus buenas intenciones, solo son un grupo de niños estúpidos. Su líder no tiene ningún plan más allá de golpear a cualquiera que se interponga en su camino. Shinsui resopló con una risita. Parece que sería un buen Shinigami. Pero siendo realistas, ¿qué pasa después? Suponiendo que agarre a Rukia y se larguen sin problemas. ¿Los dejaría en paz la Sociedad de Almas? Ni hablar. Shinsui negó con la cabeza. A esas alturas, se convertiría en una cuestión de orgullo. Claro, yo también lo pensé. Sin mencionar, ¿qué haría Rukia después? La Sociedad de Almas es su hogar, ¿a dónde iría? ¿Qué haría con lo que le queda de vida? ¿Y supongo que tienes una solución? Preguntó, con mucha paciencia, aunque supuestamente me estaba arrestando en ese momento. Sí, pero primero déjame preguntarte. ¿De qué delito exacto es culpable? ¿Tiene algún tipo de audiencia o sentencia judicial? Ya fue sentenciada a muerte por los 46 centrales, reveló Shinsui con un dejo de disgusto en el tono. En cuanto a su crimen, específicamente, transferir nuestros poderes a un humano es un delito punible. Supongamos que se produjera un error judicial en esta situación. ¿Qué tan difícil sería revocar esa sentencia? Arqueó una ceja y pareció pensativo.
Central 46 es conocida por ser inflexible. Sin embargo, ser noble tiene sus ventajas en esta situación. ¿Y si no le transfiriera sus poderes a un humano? Pregunté. La semántica no sirve de mucho aquí. Esto no es como los tribunales humanos, donde puedes excitarte con algo tan insignificante como eso. El informe decía lo que el capitán Ichimaru le hizo a Ichigo. Creo que dijo que destruyó la fuente de los poderes de Shinigami que la chica Kuchiki le transfirió antes de que llegaras. Y hubo un destello de comprensión cuando entrecerró los ojos. Así que eso me lleva a preguntarme, ¿cómo está ese joven aquí ahora? Al parecer despertó sus poderes de Shinigami, revelé. Entonces, ¿Rukia realmente transfirió sus poderes a un humano? Eso, parpadeó y volvió a quedar pensativo. Quizás podamos trabajar con eso. Sé que Ukitake estaría encantado de saber que podría salvar a uno de los miembros de su escuadrón. Yoruichi dijo algo sobre eso, el capitán de su escuadrón. Sin embargo, todavía estás pasando por alto un detalle importante. ¿Qué es eso? Están todos aquí, dijo simplemente, tomando otro trago. Entonces, aunque Rukia sea declarada inocente, no dejarán a todos libres. ¿Es eso lo que estás diciendo? Volvió a asentir. Querrán salvar las apariencias. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, y dejó la taza y se rascó la mejilla. ¿Qué pasa si llego a un acuerdo con tu jefe? Pregunté. ¿Mi jefe? Parpadeó. ¿Quieres hablar con el viejo? Tenía una expresión extraña en el rostro. Ahora, sí que eres un chico atrevido. ¿Te acercarías al viejo siendo un criminal buscado e intentarías negociar? ¿Funcionaría? Pregunté de nuevo. Y quizás. No parecía muy seguro. Si me dijeras que ibas a hablar con el viejo, podría dejarte en paz. No me molestaría si te enviara discretamente. Bueno, y probablemente se enfadaría un poco, pero podría salirme con la mía basándome en lo que hemos dicho hasta ahora. Creo que tengo una manera de dejar todo bien arreglado cuando se calme la situación. Aunque espero que tu jefe esté dispuesto a sentarse a hablar. No pedirá mi cabeza en cuanto me vea, ¿verdad? Deberías preocuparte más porque te quemen hasta las cenizas. Pero, el viejo ya no es tan inflexible. Al menos no atacará a alguien que no busque pelea inmediata. Probablemente escuche lo que tienes que decir, pero su receptividad dependerá de su humor. Soy bueno escapándome, así que si las cosas se ponen feas, siempre puedo salir corriendo. Me levanté lentamente. ¿Te importaría preguntarte cómo llegar otra vez? Iré a ver cómo están los demás y les diré cuál es mi objetivo antes de ir para allá. Soltó una carcajada. Claro, te diré cómo llegar a la oficina del viejo. Punto de vista de Izanami romper, Kinka Suigetsu. Observo al hombre, espíritu y Shinigami usó su espada. Wilhelm me había descrito brevemente todo, esas zanpakuzen suyas. Es extraño, estos Shinigami casi me recordaban a deidades menores, aunque no poseían divinidad. Sus espadas también me recordaban un poco a las autoridades. Sentí que algo intentaba hacerme cosquillas. Unos zarcillos invisibles se extendieron e intentaron aferrarse a mí. Era como si intentaran oscurecer por completo mi percepción de la realidad. No. No me tomó mucho más que una idea desviar el intento. Quizás si se tratara de otro dios, habría sido más difícil ignorarlo, pero había demasiadas cosas a mi favor como para no considerarlo una amenaza real. Tenía ventajas sobre los seres espirituales gracias a mi condición de diosa de la muerte. Por no mencionar que técnicamente me encontraba en mi dominio, el mismísimo Japón. Podía admirar su elegante apariencia. Francamente, si no fuera una diosa, no creo que me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Este Shinigami era extremadamente fuerte, a juzgar por el poder que reprimía. Para un mortal, claro. Creo que medían la fuerza por la reserva de poder espiritual que contenían, y la suya se sentía mucho más alta que la del espíritu disfrazado de gato. Es curioso, habría tenido más posibilidades si hubiera optado por un método más contundente y brutal. Puedo detener ese tipo de pequeñas ondas y toques con facilidad, pero si simplemente usara su fuerza, tendría que esforzarme en defenderme. Si simplemente reuniera todo su poder y lo liberara de la forma más abrasiva y directa, causaría un daño considerable. Y los dioses no son inmunes a ese tipo de cosas. Ha habido dioses asesinados por mortales en el pasado al lograr hazañas monumentales de poder directo. Sin embargo, Wilhelm tenía razón. No hay que subestimar a estos Shinigamis si este era un ejemplo.
Incluso para los estándares a los que estoy acostumbrado, sería considerado fuerte en casa. Pero no está al nivel de un dios. Casi de inmediato, el espíritu disfrazado de gato recuperó su forma original. Y no me sorprende que resultara ser una mujer hermosa. ¿Debería preocuparme que Wilhelm también la cortejara? Supongo que en una lista de defectos, ser mujeriego estaba bastante abajo en el aspecto negativo. Fui el único que no se dio cuenta de su habilidad. Está claro que tenía algún método para engañar los sentidos, y pude ver a todos los demás mirando el lugar donde estaba hace un momento, mientras se hacía a un lado. Tengo algunas preguntas y creo que no cooperarás. Así que tendré que usar un poco de fuerza para incapacitarte. Fue a apuñalar a la mujer del frente que estaba de pie al frente de manera protectora, sin embargo, ella sacudió su cuerpo y lo esquivó, lanzando puños al azar en su dirección general, abriendo un agujero en la pared cercana. El Shinigami pareció ligeramente sorprendido mientras desapareció en un instante, reapareciendo a unos metros de distancia. Una vez más, Wilhelm tenía razón. Su velocidad no era para nada despreciable. Tuve que concentrarme un poco para seguir sus movimientos. Los vi realizar una danza extraña donde era evidente que la mujer no sabía dónde estaba, pero aún así lanzaba ataques que él tenía que esquivar, aunque no fueran muy decisivos. Bueno, el Shinigami no pareció muy preocupado después de que se calmara la sorpresa. Parecía esquivar con facilidad. Ya veo, supongo que no debería subestimar el instinto del excomandante de Don Mitsukin. El llamado Aizen se detuvo. No, sigue subestimándome, tarde o temprano te daré un puñetazo en esa cara de tonto. La gata levantó el puño con una leve sonrisa. El Shinigami ladeó la cabeza y nos miró. Me pregunto si ese instinto tan afinado funciona si le apunto a alguien más. Aizen se movió completamente a su alrededor y ella no lo notó mucho. Hubo algún tic aquí y allá, pero apareció cerca de nosotros. Creo que simplemente lo escogió al azar, ya que apareció al lado del niño nacido tanto en Japón como en México. No parecía que tuviera intención de matar al niño, pero aún así, antes de que pudiera hundirle el filo de la espada, la agarré. Estos niños están bajo mi protección, le dije mirándolo directamente a los ojos. Los suyos se abrieron de par en par, sorprendido, mientras luchaba por liberar su ar. Tui no quería oír sus palabras. Usé la otra mano y le di una bofetada, con una multitud de sombras a mi alrededor. Vi cómo su cuerpo salía proyectado a través de una o dos paredes antes de desaparecer de mi vista. ¿Qué demonios? El gato también me miró sorprendido. ¿Puedes verlo? ¿Sí? Incliné la cabeza. Pero, ¿escapaste del poder de mi Zanpakudo? El tal Aizen apartó los escombros que bloqueaban la nueva salida que había creado con su cuerpo, regresando un poco desaliñado. No, nunca te afectó. No puedo sentir ningún reiatsu ni siquiera percibir tu existencia más allá de mis sentidos físicos, ¿no te pillaron? Entonces quizá tengamos una oportunidad. Aterrizó a mi lado. ¿Puedes decirme dónde está cuando se mueve? ¿Es un peligro? Pregunté. Eso es quedarse corto. Ahora mismo se esconde tras una farsa, pero si demuestra su verdadero poder y de verdad, dije con los labios apretados al mirar a los niños que habían adoptado una postura defensiva detrás de nosotros. Incluso el niño impetuoso de pelo naranja actuaba con la intención de proteger a quienes había traído a esta situación. No conocía bien la situación, pero Wilhelm me pidió que no matara a nadie. Y si este espíritu decidía ir a por todas, tendría que esforzarme para dominarlo, pero existía la posibilidad de que atacara con violencia e involucrara a los niños. Bueno, parecía que ya no iba a jugar más. Muy bien, haré lo que le prometí a Wilhelm. Ya veo, no eres humano, no eres Oyou, ni eres Shinigami. El hombre me miró con un brillo extraño en los ojos. ¿Qué eres? Molesto. Respondí con frivolidad, levantando la mano y tensándome al ver que la luz de arriba desaparecía y una gran mano oscurecía el cielo. Mi mano, para ser precisos. Fue suficiente para aplanar el área a nuestro alrededor en una buena distancia, y él pareció ponerse serio ante mi ataque. Levantó la mano y su poder espiritual se concentró en una cantidad considerable. Creo que estaba a punto de lanzar uno de esos hechizos espirituales de los que me habló Wilhelm. Aunque en realidad no importaba. Antes de que pudiera pronunciar palabra, mi gran mano en el aire se disipó como si nunca hubiera estado allí. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia abajo, donde las sombras se acercaban sigilosamente y se aferraban a sus piernas.
Se dio cuenta del peligro al instante e intentó asestarles un golpe con la espada, lo que cortó a algunos, pero cayeron sobre él en masa, una cantidad incontable que pronto lo envolvió por completo en un abrir y cerrar de ojos. Ya puedes irte. Borré la mano antes de que pudiera responder y lo arrastré hacia el espacio que existía bajo ese lugar en las sombras. Eso debería solucionarlo por ahora. Creo que Wilhelm estaría orgulloso de mí. Lo manejé sin muchos daños colaterales y sin poner en peligro a los niños. Estoy seguro de que podrá escapar de ese lugar con el tiempo, y siempre podré recuperarlo antes de irnos. Además, presentí que había otras personas ahí abajo, así que debería estar bien. Al menos, no será un problema por un tiempo. Wilhelm me había pedido que no matara a nadie si era posible, así que creí que había hecho un trabajo bien hecho. Le di un tiempo. Creo que podemos continuar. Me limpié las manos, figurativamente. ¿Por qué me miras así? Le pregunté a la gata, que tenía una mirada indescifrable. Chapter 388. Interlude 28. Punto de vista de Smusuke Aizen. Fue en ese momento de caída que pude contemplar qué fue exactamente lo que llevó a que toda esta situación resultara como resultó. ¿Cuál de mis planes falló tan espectacularmente que me encontré cayendo, lo que sentí, de lado a través de lo que parecían ser sombras? Era raro sentirme humillado de esa manera. Admito que hay otros que me igualan en algún aspecto. Reconocí a Urahara Kisuke por su inteligencia, y al capitán comandante, alguien a quien puedo aceptar como oponente, y no me enfrentaría sin muchos planes. Incluso reconozco a la capitana Unohana por su maestría en las artes curativas, aunque nunca les di mucha importancia. Dicho esto, me siento confundido. ¿Por qué me estoy cayendo? Lógicamente, sabía por qué, por supuesto. Aunque desconozco los detalles de lo que está sucediendo. Como este espacio que parece existir como un reflejo de la sociedad de almas, que pasó completamente desapercibido no solo para los demás, sino también para mí. Volví a pensar en mis planes, en lo que había preparado para la siguiente etapa. Sabía que Kisuke Urahara había ocultado el objeto dentro del alma de Kuchiki Rukia cuando sus poderes no regresaron tras entregárselos a Kurosaki Ichigo durante meses. Era obvio que él había contribuido a evitar que sus poderes regresaran. Fue bastante fácil deducir su plan a partir de ahí y elaborar un contraplan para recuperar el objeto en cuestión. Fue tan sencillo como usar la perfecta habilidad de hipnosis de mi Zanpakuun para convertir a la Central 46 en mis peones y condenarla a una muerte segura mediante el Smkyoku. La espada sagrada de ejecución lo habría consumido todo, incluso su alma, dejando solo el objeto que buscaba gracias a su naturaleza casi indestructible. Incluso consideré algunos intentos temerarios de rescate, investigando las viejas notas de Urahara Kisuke y reproduciendo el método que le permite interactuar con el alma sin causar daño. Casi había descifrado el método utilizado, por ingenioso que fuera. Me costó bastante, pero era de esperar con un hombre al que reconocía como mi igual en inteligencia. Estaba listo para actuar. Todas mis piezas estaban en su lugar y me habría declarado y movido para ocupar el lugar que me correspondía. Tenía a mis soldados huecos listos para la batalla en Hueco Mundo, y a mis compañeros conspiradores listos para dejarme y traicionar al Gote y 13. Sí, a estas alturas mis planes llevaban décadas funcionando perfectamente. Eso fue hasta que ocurrió un pequeño incidente. Estaba al tanto de todo lo que sucedía en Karakura, la ciudad mortal. No solo por Urahara Kisuke, sino porque su presencia allí facilitaba las cosas. Pero la fusión que representa Kurosaki Ichigo exigía la atención de alguien como yo. Mi espíritu de descubrimiento y avance científico no aceptaría menos que registrar su presencia y documentar su vida. Sabía que actualmente estaba usando los poderes Shinigami de Kuchiki Rukia, un facsímil de un verdadero Shinigami mientras sus poderes reales acechaban bajo la superficie. Sí, por eso fue tan impactante escuchar que un Ryoka con ese nombre había invadido la sociedad de almas. ¿Por qué usaron el nombre al niño? ¿Lo hicieron a propósito para llamar mi atención o fue pura casualidad? Por primera vez en mucho tiempo, me sentí confundido. La presencia del intruso no duró mucho, menos de un día en su totalidad, pero en ese lapso de tiempo, de alguna manera creó más preguntas que respuestas. Se decía que poseía un Reiatsu muy extraño. Si bien los informes del capitán Kimuraku pueden ser incuestionables a veces, su teniente replicó sus palabras y no toleraría sus disparates en un informe genuino. Y ese ni siquiera fue el informe más impactante que recibí sobre el intruso ese día.
Tampoco fue el hecho de que el capitán Kurotsuchi fue derrotado, con un ladrillo. Admito que me divirtió bastante pensar en semejante escena. Es gracioso ver a ese capitán intentando seguir el ejemplo de sus superiores. Dominaba el Kidm hasta cierto punto porque Urahara Kisuke era un maestro de Kidm. Logró su banca y en un tiempo casi récord porque Urahara Kisuke lo batió con un intervalo de 3 días. Y siempre intenta superar a su antiguo capitán en cada oportunidad. Observarlo correr constantemente tras el nivel en el que nos encontramos siempre ha sido una experiencia agradable para pasar el tiempo. Una vez más, admito que también me sorprendió su derrota. A pesar de ser uno de los más débiles en el cargo, rara vez se deja vencer, a menudo por pura mezquindad. Esto no significa que pensara que él, o por extensión, los demás capitanes, fueran irreprochables ante fuerzas externas. De hecho, ni mucho menos. Sin embargo, la sorpresa vino de que un completo desconocido derrotara a uno de mis compañeros con medios tan ridículos que estoy completamente atónito, incluso después de leer los informes varias veces. Ignorando el ladrillo, por mucho que suene, entonces estaba el dragón. Pude verlo a distancia durante el breve instante en que apareció. No era una simple construcción creada a partir del rey Ryoku, sino una entidad real surgida por algún medio desconocido. Desconocido para mí. Hubo una interesante confirmación por parte del espíritu de la Zanpakuzen del capitán Itsugaya, quien también resulta ser un dragón. Y creo que eso solo hace que la situación sea aún más desconcertante. Me quedé completamente sin respuestas a mis preguntas y sin medios inmediatos para saciar mi deseo de comprender este acontecimiento desconocido. El Ryoka desapareció por medios que no pude rastrear. Utilizó métodos que no pude replicar y usó el nombre de una persona a la que vigilaba de cerca. Casi me hizo cambiar mis planes para adaptarme a esta extraña anomalía. Consideré brevemente apoyar al capitán Suifen para rastrear a este individuo en el mundo humano y así recopilar más datos, pero descarté la idea rápidamente. Estaba demasiado cerca de mi verdadero objetivo, no quería arruinar planes que llevaban siglos gestándose por una curiosidad. Ya se podían sacar muchas conclusiones de su breve aparición. La primera y más importante, no parecía estar alineado con Urahara Kisuke. Ese hombre no permitiría que una carta como esa se le escapara de las manos y entrara en mis ojos después de haberla ocultado tan cuidadosamente. Esto me permitió dejar de lado cualquier otra idea sobre el Ryoka para el futuro. Podría investigar más tarde con tranquilidad, una vez que todo estuviera resuelto. Aunque parecía que esta extraña persona había desbaratado más de mis planes. Cuando el Kinki que vivía en Karakura usó su cebo hueco, yo seguía el proceso distraídamente y mis subordinados aprovecharon la oportunidad para enviar a un menos grande a poner a prueba al joven. Una vez más, las cosas no salieron como yo imaginaba. En lugar de un joven Kurosaki Ichigo derrotando al Orou avanzado, o cualquiera de las docenas de escenarios que imaginé, el Ryoka apareció una vez más. Lidiando con el Orou de una manera tan fascinante que rápidamente me interesé cada vez más. Incluso me encargué de que todo saliera bien con la captura de Kuchiki Rukia, ya que era evidente que este Ryoka también se alojaba en Karakura. Usé a la Central 46 para iniciar los protocolos de guerra y permitir que los capitanes entraran al mundo humano sin sus sellos, y añadí a Jin como seguro. Fue bastante fácil convencer a todos los demás. La Central 46 es conocida por reaccionar con indignación ante cualquier desaire. Un Ryoka llegó y causó problemas, derrotando a uno de nuestros capitanes y luego desapareciendo. Una reacción exagerada de su parte no sería cuestionada en absoluto. También sirvió para disuadir a Urahara Kisuke en caso de que decidiera actuar abiertamente. Era muy improbable que lo hiciera, pero nunca está de más tener contingencias preparadas cuando ese hombre es mi oponente en esta etapa. Sí, y fue una buena decisión por mi parte, ya que el Ryoka reapareció como se predijo. No le conté a Jin ni a nadie más sobre mi nuevo conocimiento del Ryoka para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. No sé si Jin inició un conflicto con él intencionalmente, ni me importa especialmente, pero pude aprender más de su breve conversación. Jin se sintió lo suficientemente amenazado como para casi usar su Bankai. Solo lo detuvo el capitán Kuchiki, y con razón, creo. Habría afectado el plan si Jin hubiera usado su Bankai en ese caso. Sin mencionar que casi mata al objeto de mi curiosidad, Kurosaki Ichigo. No puedo enojarme del todo con él. Nunca revelé mi interés en la fusión.
Pero, al parecer, la anomalía acudió en su ayuda, afirmando cierta cercanía con el tema, algo que yo desconocía por completo. Su presencia en Karakura me había pasado casi desapercibida hasta el ataque de Oyou. Pero esa no fue la información más interesante. No, así fue como el Ryoka contraatacó a Jin. Una lanza que Jin manifestó desprecio, y no una Zanpaku TM en absoluto. Es decir, reveló otras armas capaces de dañar a los de nuestra especie, pero Jin dijo sentirse oprimido y genuinamente amenazado por la lanza que emanaba una sensación sagrada. Tuve la pequeña idea de que tal vez era un kinki de alguna variación, pero una vez más descarté esa idea tan pronto como le di un ápice de consideración. El informe sobre las acciones de Kurosaki Ichigo me obligó a prepararme. Basándome en el perfil que ya había diseñado para el joven, podía suponer que intentaría algo ridículo como invadir la sociedad de almas para recuperar a Kuchiki Rukia. Lo planifiqué en consecuencia. Él aparecería, vería caer los muros, y quien lo acompañara, el candidato probable sería Shimin Yoruichi, sin duda usaría su estrecha relación con el clan Shiba y haría uso de su cañón de fuegos artificiales para penetrar la barrera alrededor del Seireitei. Una vez más me sorprendí. Me sorprendió que los objetivos de mi atención aparecieran ante mí con tanta naturalidad. Sin armar un escándalo, simplemente apareciendo en medio del Seireitei justo cuando cumplía con mis deberes como capitán de mi división. Había esperado que atacaran, pero no tan rápido ni con tanta sutileza. Había demasiadas variables surgiendo para mi gusto. Aunque me disgustaba la idea de ser el centro de atención en ese momento crucial, sentí la necesidad de descubrir qué estaba pasando. Como era de esperar, Shimin Yoruichi estaba con Kurosaki Ichigo y su grupo de niños que decidió llevar consigo en su intento de rescate. Por supuesto, y quizá lo más significativo que ocurrió fue la presencia de otra variable desconocida acompañando al grupo. No pude sentirla. A pesar de estar a mi alcance y esforzarme al máximo, no podía sentir su presencia más allá de mis sentidos físicos básicos. No podía sentir su reiatsu en lo más mínimo, ni podía evaluar su presencia en general. Era como si el Reishi ambiental le abriera paso a cada paso. El fenómeno ocurrido anteriormente me hizo cuestionar qué era realmente esta mujer, pues era obvio que en ese momento emanaba una sensación similar. Que con su existencia, parecía como si la sociedad de almas se inclinara ante ella. No sabía qué era, y eso me hizo sentirme receloso. Por primera vez en muchos años, me sentí inseguro. Su mera presencia me hizo inclinar la cabeza casi inconscientemente, una primera impresión interesante, pero que deseché rápidamente. Y estaba conteniendo la mayor parte de mi fuerza, manteniéndome al nivel de poder promedio de un capitán Shinigami. Intenté usar mi Zanpaku para obtener las respuestas que buscaba. Mi espada nunca me había fallado. Originalmente no tenía intención de usar mi habilidad contra Kurosaki Ichigo. Pensé que cuando alcanzara su máximo potencial sería una buena prueba para mí. Sin embargo, a la larga no supondría una gran diferencia. Y, para mi creciente desconfianza, ella no solo desbarató mi propia ilusión, sino que nunca se vio afectada. Mi Zanpaku no pudo afectarla. Un error de cálculo de mi parte. Uno por el cual ahora me encontré cayendo de lado a través de las sombras de la sociedad de almas. Un lugar que desconocía hace momento. Era similar a viajar por el Dangai, pero también más restrictivo. No tenía mucho control sobre mi cuerpo. Podía intentar frenar mi propia caída, pero no sabía qué ocurriría si lo hacía. Podía sentir vagamente que estaba alcanzando un umbral y que estaba a punto de perforar ese velo y aterrizar en mi destino, así que esperé el momento oportuno. A medida que me acercaba, mi velocidad se aceleró y fui arrastrado a través de la barrera que separaba este lugar del que me esperaba. No tuve tiempo de orientarme cuando choqué contra algo duro, rompiéndolo en pedazos, y algo suave y aromático me golpeó la cara. Pude usar mi cuerpo al máximo una vez más cuando mis poderes volvieron. Me levanté del suelo. La oscuridad que cubría mis ojos desapareció. Bajé la vista a mi mano y era comida. Tal vez la desorientación me afectó más de lo que me di cuenta, porque entonces me di cuenta del poderoso Reiatsu que estaba disperso por toda la habitación, y todo enfocado en mí. Los miré, luego me miré a mí mismo. Estaba cubierto de todo tipo de comida y había una mesa rota debajo de mi punto de origen, además de un agujero en el techo del edificio donde me encontraba. Sin embargo, eso parecía mucho más irrelevante en comparación con quién estaba presente en esa sala.
La docena de Ryatsu que estaban al menos a la par con un capitán del Gote y 13 me estaban mirando. Un salón de comidas. Aterricé en la cena de alguien. Bueno, la persona parecía tan sorprendida como yo. Llevaba un casco que recordaba a algunas tribus nativas del norte de Europa en el mundo humano. Pero reconocí de inmediato sus atuendos comunes y sentí una incómoda incertidumbre una vez más. Kinky, más fuerte de lo que jamás he visto. Me enderecé con renovada gracia, limpiándome por completo. Disculpen la entrada. Recuperé mi expresión amable. Por favor, continúen. Me dirigí a la puerta. La repentina intensidad con la que Ryatsu presionaba hacia abajo me dijo que, de hecho, no continuaron. Chapter 389. Chapter 352. Mi plan original era regresar con Ichi y los demás para contarles cuál sería mi siguiente movimiento, pero, entonces vi la mano negra gigante en el cielo y me di cuenta de que algo podría haber salido mal. Por supuesto, llamé rápidamente a Ichi para aclarar la situación y me dijo que ya lo tenía todo bajo control. Aunque, por alguna razón, Yoruichi parecía estar enloqueciendo. Algo sobre un capitán que les tendió una emboscada y ella le dio un tiempo en las sombras. Supongo que en realidad no importaba. Si Ichi decía que tenía todo bajo control, confiaba en ella. También me sugirió que terminara todo antes de volver para no tener que estar yendo y viniendo a ver cómo estaba cada vez. Así que y aquí estaba yo ahora, dirigiéndome hacia el supuesto líder de los Shinigami. Admito que estaba un poco nervioso. Basándome en la fuerza de algunos de los otros capitanes que he conocido, podría resumir que su líder sería un monstruo. Esperaba que esto se resolviera satisfactoriamente para ambos, porque no disfrutaba mucho tener que encargarme del bienestar de los demás. Sinceramente, ni siquiera quería involucrarme de nuevo. Ya casi había terminado con lo que tenía planeado hacer aquí, pero admito que quizá le causé un pequeño problema al niño fresa por mi propia actitud frívola, así que decidí cuidarlos. Supongo que no les hizo daño que solo fueran niños haciendo alguna tontería, así que mi lado protector no quería que les pasara nada. Es increíble, ¿quién podría haber pensado que esto se volvería en tu contra? En mi defensa, ¿cuál era la probabilidad de que los idiotas quisieran invadir el más allá? Sí, ¿qué clase de idiota haría algo así? Tenía una buena razón. Ellos también lo hacen. Justo. Sé que yo haría algo igual de imprudente en su lugar. Con una patada en el suelo, aceleré hacia adelante rápidamente, cubriendo bastante terreno antes de detenerme. Estás mejorando en esa técnica. Señaló Drake. Gracias, yo también lo creo. Es una técnica de movimiento realmente maravillosa. Cuanto más me acostumbro, más me asombra su capacidad. No es que otros no pudieran igualar esta velocidad, pero el esfuerzo que requería moverse así y su enorme versatilidad eran simplemente absurdos. Es impresionante. Puede que la gente de aquí no sea tan poderosa como la de casa, pero tienen sus propios puntos fuertes. Sí, creo que yo también lo descubrí. Miré a mi alrededor antes de esconderme tras una esquina y crear una ilusión. Parece que aquí la gente prefirió la velocidad y la precisión extremas a la fuerza. Bueno, quizá simplemente no he tenido una muestra lo suficientemente grande como para decirlo con certeza, pero ese era mi pensamiento actual. Tiene sentido. Esos capitanes que conociste no parecían de los que se ponen a dar puñetazos y recibir golpes fuertes. Viendo el auge de ese Shumpo, es como dijiste, velocidad divina en la cima. Ese Jin se lastimó un poco con solo recibir uno de mis golpes. No quiero decir que crea que le haya causado daño mortal, ni siquiera duradero, pero está claro que no son tan resistentes físicamente como yo. Pero, por otro lado, todos parecen haber dominado tal velocidad que puedo admitir que soy inferior a ellos. Incluso con mis movimientos relámpago, se queda corto. Dicho esto, estaba listo para tomarme las cosas en serio si lanzaba su Bankai. Mi instinto me decía que era algo que definitivamente no podía tomar a la ligera. Y en realidad no creo que sean cañones de cristal, solo una observación en comparación con las potencias de mi mundo natal. Aún así, el hecho de que puedan moverse en el mismo reino que los dioses no los pone al mismo nivel. Bueno, quizá algunos de los menos conocidos, pero si hablamos de los más conocidos, no basta con igualar su velocidad. Cierto, ser integral era importante. A menos que te esfuerces tanto por alcanzar una cima que puedas ignorar todo lo demás. Pero esa no es una situación plausible. Mi velocidad anterior no se alejaba mucho de ese reino.
En mi primera pelea con Susanoo, él priorizó la fuerza, como mi cuerpo pudo atestiguar con lo adolorido que me sentí después. Pero aún así, pudo percibir y reaccionar a mis ataques, que quizás rompieron esa barrera por sí solos. Mi Gungnir, por ejemplo, confiaba en que podría con uno de estos capitanes Shinigami a toda velocidad. No creo que perdiera en ese aspecto, pero aún así, Susanoo logró bloquearlo y desviarlo durante el combate. Bueno, tengo curiosidad por ver cómo mi propio Zanpakuun influye en mis habilidades al final, considerando que mi punto de partida estaba más allá de lo que la mayoría de estos Shinigamis podrían alcanzar en sus vidas, ¿no vidas? Hablando de Zanpakuun, probablemente debería darte una actualización. ¿Pasó algo? Admito que es una situación muy interesante. Light puede ver cómo mi Zanpakuun se forma sobre sí misma y desarrolla mi supuesto mundo interior, como lo llaman los Shinigamis. Me ha estado pinchando de vez en cuando. ¿A qué te refieres con que te está tocando? ¿Como si realmente intentara extenderse? ¿O solo fue un accidente porque también estás dentro de mi alma mientras intenta formarse? Esto último. Bueno, después de la primera vez, creo que se dio cuenta de que estaba aquí y lo hace de vez en cuando. Casi como un bebé que se agarra a todo lo que le rodea. Me toqué la barbilla. Bueno, la verdad es que no hay nada que podamos hacer. No es que sea algo malo en sí mismo, todo esto es nuevo para nosotros, y probablemente para los Shinigamis. Dudo que hayan tenido este problema antes. ¿No te importa que probablemente reciba alguna influencia mía? ¿Por qué me importaría? Gracias a ti tengo un corazón de dragón. Ahora tengo un atributo dracónico completo porque llevas tanto tiempo en mi alma. Eres mi compañero, ¿qué importa al final? Si no te importa, da igual. Solo no vengas a llorarme cuando le gusto más que a ti. Light resopló. Por cierto, creo que ya llegamos. Miré hacia el edificio y también leí el cartel que había encima. Primera división. Sí, creo que nosotros también. Este lugar estaba y desierto, literalmente no había nadie mientras caminaba por los pasillos. Empezaba a pensar que esta división no era como las demás. Al menos en el caso de Sun Sui, presumiblemente hizo que todos se alejaran a propósito. Eso o su gente estaba buscando por todas partes, bueno, a mí. De hecho, puede que esta oficina ni siquiera esté conectada a ningún cuartel de la primera división. Voy a reunirme con el líder de la Sociedad de Almas. Es lógico que su oficina tenga algo de paz y tranquilidad, y no el ajetreo de los soldados entrando y saliendo a toda hora. Mis pies seguían impulsándome mientras subía un tramo de escaleras. No fue hasta que llegué arriba que finalmente vi a otra persona. Cabello gris plateado engominado hacia atrás, bigote negro tipo manillar y piel ligeramente bronceada. Creo haber notado un jersey de cuello alto blanco que asomaba por debajo de su uniforme. Y la llamativa placa de teniente en su brazo. Levantó la vista rápidamente para verme y no había rastro de sorpresa en su rostro. Era como si me estuviera esperando. Se sentó en un escritorio de madera, ordenando algunos papeles. Había una total indiferencia en sus acciones. No parecía forzado. Me di cuenta de que me reconocía, pues había perdido la ilusión al empezar a caminar dentro del edificio. Sin embargo, ni siquiera intentó acercarse. Bueno, no quisiera ser descortés. Él claramente sabía que estaba aquí. Apenas unos instantes después, dejó el pincel con cuidado y recogió un puñado de papeles. El capitán comandante lo recibirá. Claro, asentí. Por casualidad, ¿sabías que venía? Recogió sus papeles y se puso de pie. El capitán Kimuraku envió un mensaje antes de su llegada. Dios mío, realmente necesito agradecerle de nuevo. No pensé que él se arriesgaría en este punto antes de que yo pudiera decir alguna palabra. ¿Sería de mala educación si le pidiera consejo sobre cómo acercarme a él? Pregunté mientras me guiaba hacia una puerta, con la mano en el pomo antes de detenerse. Él detesta las falsedades. Será mejor que hables con franqueza y sin reservas, incluso si lo consideras perjudicial. Es mejor decir algo que quizás no le guste personalmente que mentirle en la cara, algo que probablemente descubriría. No lo entiendes. Él detesta las mentiras y tu muerte será dolorosa. Al menos, si eres sincero sobre todo, tu muerte será rápida, dijo, abriendo la puerta y entrando. Y bueno, está bien entonces. Teniente Chunjim. Una voz anciana, pero muy autoritaria, nos saludó al entrar. La habitación era enorme. Fácilmente 6 o 7 veces más grande que mi sala de estar.
Sin embargo, estaba casi completamente vacía. No había ni un solo adorno más allá del motivo que formaba parte del diseño del lugar. Sin embargo, a un lado había un balcón abierto con una maravillosa vista del Seireitei. Y el que hablaba estaba de pie en la entrada, mirando hacia afuera. He preparado los informes de la segunda y la quinta división, declaró el teniente, acercándose al escritorio y colocando las pilas de papeles unas junto a otras. Esperan su aprobación. Y su invitado ya ha llegado. Muy bien. Siguió sin darse la vuelta. Prepara un poco de té. Como quieras. Bajó la cabeza antes de darse la vuelta y marcharse. Me quedé en silencio mientras miraba la espalda de este hombre. ¿Serían mis instintos de campeón los que se despertaron? Porque este hombre era fuerte. Era como un infierno furioso, templado y refinado hasta el límite. Me recordaba intensamente a Amaterasu y Karna, a pesar de no tener ni un ápice de divinidad en su interior. Había una pequeña parte de mí que quería pelear con él. No sabía si era el campeón, el dragón o lo que fuera, pero mis ganas de pelear estaban a flor de piel. Poderoso quizás no sea la palabra adecuada para describirlo. Tendría que darlo todo, y aún así. No tenía exactamente esa misma sensación insondable que tenían personas como Opis y el demonio, pero definitivamente estaba en lo alto de la balanza. Hubo un ligero golpe en el suelo y rápidamente recuperé el sentido, concentrándome nuevamente en él. Sostenía un bastón de madera anudado. Aunque la absoluta sensación de peligro en esa cosita delataba su apariencia mundana. Debería estar al mismo nivel que Odín. Al menos cuando el viejo bastardo aún era un dios de la guerra. Comentó Drake. No lo tomes a la ligera. Como si necesitara que me lo dijeras. Del mismo nivel que el Padre Celestial nórdico, no es gran cosa. Interesante lección de arma. Decidí romper el hielo, por así decirlo. Es bueno para golpear a los mocosos revoltosos, resopló, sin perder el ritmo. Joder, me gusta. Mierda, ¿qué se supone que debía decir en respuesta a eso? Afortunadamente, parece que su lugarteniente regresó, sin detenerse al entrar, y se movió para colocar una bandeja que contenía 2 tazas de té y una tetera humeante en su escritorio antes de hacer una reverencia hacia la espalda del hombre mayor y marcharse nuevamente. El anciano gruñó antes de darse la vuelta finalmente. Ni siquiera me miró mientras regresaba a su escritorio con pasos lentos y metódicos. El chirrido de su silla contra el suelo de madera fue el único sonido que emitió antes de sentarse y apoyar su bastón contra el escritorio. Aunque, con movimientos elegantes, inspeccionó la tetera, quitó la tapa y asintió mientras servía a ambas tazas y las acomodaba apropiadamente. Siéntate, dijo. Era sencillo, pero a la vez muy imponente. Accedí y tomé la silla vacía al lado opuesto de él. Fue entonces cuando pude ver realmente al líder del Gotei 13. Era calvo, arrugado y curtido por la edad. Tenía algunas cicatrices en la cara, pero no le daban un aspecto amenazador. Sinceramente, desprendía una vibra casi de abuelo, con una actitud sensata y una mirada bastante severa. Tenía una barba larguísima y blanca, meticulosamente cuidada y recogida en toda su longitud, casi rozando el suelo. Y sus cejas también eran francamente enormes. En general, para el ojo inexperto, parecería casi frágil a primera vista. Pero no me hacía ilusiones de que no podría quitarme la cabeza si no lo daba todo en una pelea. Pensé que habría más gente. Guardias y demás, ya que eres el líder y todo eso. Bajé la vista hacia el té que había preparado. Gracias por el té, le dije con sincero agradecimiento. Sus ojos cerrados se abrieron levemente. Estoy aquí, no hay mayor protección. Y... justo. Escuché que Shunsui envió un mensaje, jovencito, gruñó el anciano. Preséntate antes de hablar. Ah, fui grosero, me corregí. Wilhelm Henry Schweinorg, a su servicio. ¿No es Kurosaki Ichigo? Resopló de nuevo, tomando su taza de té. Sopló suavemente, dejando que el vapor se disipara. La inusual petición del capitán Kimuraku ha llegado a mis oídos. Debido a su ejemplar e inquebrantable lealtad, te concedo esta oportunidad, declaró. Tienes hasta que termine mi té. Hasta que termines tu té para hacer qué. Parpadeé. Para convencerme de que se te debe permitir salir de esta habitación con vida. Omake no canónico, entrenamiento Bankai. Muy bien, este es el Tenshintai, declaró Yoruichi, golpeando lo que parecía una figura de cartón con forma humanoide. ¿Cómo se supone que esto me ayudará a aprender Bankai o lo que sea?
Ichigo frunció el ceño. Yo también tengo curiosidad, estuve de acuerdo con él. Aprender Shikai consiste en comunicarse con tu Zanpakuun y armonizar con ella. Para dominar el Bankai, necesitas exteriorizarlo y someter a tu Zanpakuun. Espera, ¿puedes simplemente invocar el espíritu de tu Zanpakuun y traerlo al mundo real? La miré con incredulidad. Bueno, suele llevar años de entrenamiento llegar a esa etapa, así que haremos trampa. Kisuke creó este método, alteró un poco el Tenshintai. Con este método, puedes dominar Banaki en 3 días. Genial, hagámoslo. Ichigo asintió. Espera, ¿cuál es el truco? Le di un golpecito en la frente, algo que se estaba volviendo una costumbre. Tiene tendencia a ignorar descaradamente todo lo demás y centrarse solo en su objetivo. Si no logras el Bankai en 3 días, perderás la oportunidad para siempre, dijo Yoruichi con claridad. Bueno, vámonos. Ichigo apenas lo pensó. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es su decisión. Apuñálalo con tu Zanpakuun. Se encogió de hombros, sacó su enorme espada de la espalda y la clavó. El recorte se iluminó con un estallido de Reiryoku y se dividió en 2 figuras, de pie frente a nosotros. Vaya, sí que tienes 2 espíritus Zanpakuun. Los miré. Uno era un hombre con un bonito abrigo negro, una camiseta blanca con cuello, cabello negro despeinado y unas gafas geniales. El otro parecía una versión blanqueada de Ichigo, con ojos amarillos y un aura algo amenazante. Bien, ¿lo oyeron? Yoruichi ni siquiera se molestó en preguntar y simplemente se dirigió a él directamente. Sí, sí. El pálido Ichigo la despidió con un gesto. Vamos a acabar con ese imbécil, solo quítate del medio y déjanos hacer lo nuestro. Comenzaremos de inmediato. El espíritu más refinado y mayor no discutió. Utiliza el área como creas conveniente. Se encogió de hombros. Los 3 se alejaron un poco antes de que un montón de espadas se manifestaran a su alrededor y comenzaran a pelear. Vaya, parece más pedante de lo que imaginaba. ¿Esperabas que Ichigo fuera complicado? Yoruichi me miró. Bien, tarareé. Oye, ¿tienes más de esas cosas? ¿El Tenshintai? ¿Por qué? ¿Quieres intentarlo tú también? Ni siquiera tienes el Shikai, no te va a funcionar. No, solo quiero echarle un vistazo. Tengo un montón, esto que me regalaste me viene de maravilla. Agitó el brazo, mostrando una pulsera de almacenamiento que le hice. Toma 10, diviértete porque esto va a llevar un rato. Tomé el primero, lo eché un vistazo y sentí curiosidad. Si se suponía que esto invocaría el espíritu de una espada o algo así, ¿y si usaba algo más? Mi mentalidad académica me obligó. Lo apuñalé con el True Longidus. Y una nueva figura me miró fijamente. La confusión escrita en su rostro se mezclaba con sorpresa y asombro. ¿Qué? Yoruichi nos miró fijamente. Vaya, fue más fácil de lo que pensé. Supongo que no lo conseguí. Parpadeé. Yoruichi, te presento a Dios. Dios, te presento a Yoruichi. ¿Qué? Repitió Yoruichi. Chapter 390. Chapter 353. Fue una situación extraña en la que me encontré. La forma más bien monótona en que me habló no delató el matiz de fuego que acompañaba sus palabras. No tenía ninguna duda de que estaba dispuesto a cumplir su amenaza. Incluso cuando sentí que mi rayo burbujeaba queriendo enfrentar su amenaza, lo empujé hacia abajo, reconociendo que ese no era el momento correcto. Podría ceder ante mi luchador interior si las cosas salieran mal después de haber intentado resolverlas amistosamente. Este té está buenísimo, no pude evitar comentar después de probarlo. Abrió un poco los ojos y agarró su taza con un toque de agresividad, pero con el decoro adecuado, la levantó y bebió un trago. La volvió a dejar para que viera que ya estaba medio vacía. Se te acaba el tiempo. Bien, directo al grano. Va contra tus leyes que un Shinigami transfiera sus poderes a un humano, ¿no? Interferir con el mundo de los vivos conlleva un intenso escrutinio para todos los Shinigami desplegados. Alterar el equilibrio convirtiendo a un humano en Shinigami solo conlleva la ejecución. Apenas reaccionó. Sin importar el motivo, pregunté, para ver si había algún margen de maniobra. La ley no hace excepciones. No se movió. Lo hizo para salvar a un niño de un You. Tomé otro sorbo con calma. Para ser honesto, no sabía los detalles, pero Ichigo no se cortó con ese pequeño detalle.
Afirmó que sin lo que ella hizo, él y posiblemente su familia habrían muerto. El anciano gruñó, tomando otro sorbo y cerrando los ojos. Recibirá todos los honores al morir. Pero la muerte aún es segura. No se permiten excepciones, afirmó con firmeza. ¿Y si no le dio sus poderes a un humano? Gruñó de nuevo. Supongo que Shunsui ya mencionó algo así. Su falta de respuesta me hizo pensar que Shunsui ya había empezado con ese aspecto. La decisión de Central 46 no se puede cambiar a la ligera, afirmó. Aunque dictaran sentencia con información incorrecta, ¿no debería tener algún tipo de juicio para defenderse? Admito que no era el que más sabía de su sistema de justicia penal. Su juicio se llevó a cabo en su ausencia. Eso es una mierda. Entrecerró los ojos ligeramente y levantó su taza de té, dándole un sorbo mucho mayor. No puedes cuestionar nuestro sistema, jovencito. Realmente esperaba que fuera más receptivo a esto. Sin embargo, creo que también había un matiz de enojo en su tono cuando hablaba de Central 46. Incluso si fuera técnicamente inocente, no querrían reabrir ninguna discusión sin que alguien más se lo pidiera, ¿verdad? Vagamente entendía la mentalidad de estos 46 centrales. Su supuesto sistema de gobierno estaba compuesto por familias nobles que juzgaban a los criminales. Otro gruñido respondió esa pregunta perfectamente. No me corresponde cuestionarlo, cierto. Pero Shunsui mencionó a su capitán. Toqué el borde tibio de mi taza. Supongo que no es alguien con la capacidad de cuestionar formalmente la decisión, ¿no? El capitán Hushiram tiene la autoridad para presentar una petición ante la Central 46 en caso de que nuevas pruebas planteen dudas sobre los crímenes de Kuchiki Rukia, respondió el anciano. Su solicitud de suspensión de la ejecución ha sido firmada por mí y se presentará a la Central 46 para su deliberación de inmediato. Presiento que hay un pero aquí. La forma en que lo dijo no me infundió mucha confianza. Debido a los recientes acontecimientos relacionados con la invasión de la Sociedad de Almas por parte de un Ryoka, se han implementado los protocolos de tiempo de guerra. Por lo tanto, todos los criminales condenados a muerte serán ejecutados lo antes posible. En este momento, la plataforma de ejecución se está abriendo y estará disponible en 7 días. Sus palabras estaban un poco acaloradas mientras me miraba con los ojos entrecerrados. Hoy. Para cuando recibamos una respuesta adecuada, la ejecución ya se habrá completado, añadió. Las ruedas de la burocracia giran lentamente, según parece, incluso en el más allá. Resopló de nuevo, mirando su taza de té. Tienes una última oportunidad, jovencito. Aprovecha al máximo. Bueno, y si alguien, o mejor dicho, algunas personas, tuvieran la oportunidad única de causar algún daño. ¿Lo suficiente como para obligar a retrasar su ejecución? Pregunté. Me miró con los ojos entreabiertos. Luego echó la cabeza hacia atrás y bebió el último sorbo de té que pudo, dejando la taza de golpe. ¿Y supongo que no le gustó esa idea? Mi taza está vacía. Sus palabras también provocaron un aumento de temperatura. Es decir, la habitación se calentó notablemente, unos 12 grados, y empezó a subir. Parpadeé, bajé la mirada y luego volví a levantarla, mientras él me observaba fijamente. Tomé la tetera y le llené la taza. Su expresión no cambió. Bueno, eso no es del todo exacto. Arqueó una ceja ligeramente. Niño descarado. Resopló y el calor que emanaba se disipó rápidamente. ¿Y quién te enseñó a servirte? Alzó la voz, golpeando la mesa. ¿Perdón? Su repentina expresividad me tomó por sorpresa. Codo fuera. Gritó. Espalda recta. No lo salpiques, mocoso. Gruñó mientras yo me ponía en su sitio ante su repentina insistencia. Manténlo a 10 centímetros del vaso al servir. Meñique extendido e índice adelante. Sinceramente, esto me tomó completamente por sorpresa y simplemente seguí sus instrucciones hasta que su taza estuvo llena. Con un bufido, se calmó. Aceptable. Me alegro de haber podido cumplir con tus expectativas, dije arrastrando las palabras. Me ignoró, aparentemente saboreando otro sorbo de té mientras cerraba los ojos. ¿Es tu primera vez aquí? ¿Cuál era tu propósito? Parpadeé de nuevo, desconcertado por la repentina pregunta. Consideré cómo responder, pero decidí ser sincero. Robé una sauchi y un libro sobre Kim. Vine aquí específicamente por ambos. Asintió y no reaccionó mucho ante mi confesión. Supongo que su teniente tenía razón.
Prefería la verdad cruda, aunque fuera algo así. Habla, dijo, exhalando. Escucharé atentamente lo que tengas que decir como muestra de cortesía por tus acciones. ¿Una cortesía por mis acciones? Parpadeé una vez más, confundido. No se perdieron vidas en tus maquinaciones. Solo eso te ha ganado un poco de buena voluntad. Ten cuidado, advirtió con severidad antes de volver al tema en cuestión. No habrías venido aquí solo con lo que has dicho hasta ahora. Continúa. ¿Por qué sentí que me estaba poniendo a prueba hasta este momento? Bueno, voy a poner todas mis cartas sobre la mesa. No tenía pensado volver así, pero no esperaba que un grupo de chicos con los que apenas tenía relaciones decidiera invadir el más allá para salvar a un amigo suyo. Sus ojos se abrieron un poco y creo que pude sentir vagamente como si quisiera darse con la palma de la mano ante mi explicación. Y, por supuesto, no han considerado nada más allá de rescatarla. Por ejemplo, ¿qué hacer con ella después? Porque no es como si pudiera dejarlo todo para volver a dormir con Ichigo y simplemente andar con él y ayudarlo con Oyousen Karakura por el resto de su vida. Independientemente de si lo lograran, sería un insulto significativo tanto al prestigio de la sociedad de almas como a su propio honor personal, que requeriría una respuesta. Él asintió, sin negarlo otra vez. Y no siempre estaría presente para solucionar el problema. Y está el problema de que, incluso si Rukia es indultada en los próximos minutos, invadimos lo que es esencialmente una instalación militar y causamos todo tipo de problemas. Entonces entiendes tus crímenes, dijo con calma. Supuestos crímenes. Me miró secamente. Le di una sonrisa pícara y continué. Así que hay dos problemas evidentes. Uno con nuestra presencia aquí y el asunto de Rukia. ¿Y cómo piensas resolverlo? Preguntó. Dime, jovencito, ¿cómo piensas escapar del castigo? Creo que te entiendo un poco. Volví a coger la tetera, tomando la precaución esta vez de servirme otra taza como es debido. Creo haber visto un leve atisbo de diversión en él al hacerlo. Eres inflexible con las reglas, pero al mismo tiempo es obvio que te preocupas por tus subordinados si estuviste dispuesto a honrar a Rukia después de su muerte. Si realmente la vieras como esta supuesta criminal, no creo que te esforzaras. Y nunca negaste que sus acciones fueran honorables y justas. La prioridad de un Shinigami siempre es el bien de la sociedad de almas, dijo con calma, tomando otro sorbo de su bebida con suavidad. Una división entre la responsabilidad y el deber de tu puesto y el bienestar de quienes están bajo tu mando, dije en voz baja. Él no estuvo en desacuerdo mientras disfrutamos de un momento de silencio. Francamente, no me importaba mucho la sociedad de almas, pero este hombre era el líder aquí, la cantidad de sangre y dulce que vertía en este lugar era algo que realmente no podía comprender. Llevarías a cabo la ejecución sin pensarlo dos veces, ¿verdad? Aún sabiendo que ahora podría ser inocente. ¿Cómo es mi deber?, asintió sin rastro de vergüenza. No estoy de acuerdo contigo, pero puedo entender tu postura. No te pedí comprensión, mocoso. Volvió a resoplar con desdén. Los jóvenes de hoy en día, cegados por la arrogancia. Hay una idea, en el mundo humano. Sonreí levemente, formándome una idea sobre cómo hacer felices a todos. Empresas, una especie de reunión de comerciantes, conozco el concepto. No desconozco el mundo de los vivos, gruñó. Asentí con torpeza. Las empresas a veces recurren a la contratación de personal externo, especialistas, por así decirlo. Su objetivo es someter a pruebas de resistencia a las defensas de la empresa. Para que los externos hurguen, encuentren vulnerabilidades y las exploten sin piedad para demostrar cómo la empresa puede mejorar ante amenazas reales. Sus grandes cejas se alzaron ligeramente, dejando ver más de sus pupilas. ¿Me estás pidiendo permiso para continuar tu invasión? Preguntó casi con incredulidad. Corrígeme si me equivoco, pero la Central 46 es tu gobierno, más o menos. Tú eres el líder militar, mientras que la Central 46 se encarga de las leyes, el gobierno y demás. No sé qué tan separada está esa división, pero deberías tener autoridad para organizar un ejercicio militar. Hice una pausa, dándole la oportunidad de reprenderme, pero él siguió mirándome fijamente, así que lo interpreté como una indirecta para continuar. Shunsui dijo que su gente se estaba volviendo perezosa y lo ignoró cuando golpeé a algunos de los miembros de su división. Hubo un ligero tic encima de su ojo cuando mencioné eso. ¿Qué mejor oportunidad para practicar una invasión real que la aparición de forasteros?
Sobre todo en una situación en la que no matarán ni dañarán excesivamente a tu gente. Acércate a tu punto rápidamente antes de que pierda la paciencia, advirtió con un dejo de pasión en sus palabras. Deja que los niños de abajo se descontrolen unos días. Haremos lo posible por retrasar la ejecución de Rukia. Después, podrás decir que lo dejaste ir a propósito como ejercicio de entrenamiento para calmar cualquier ego. Estaba simplificando demasiado las cosas, pero creo que mi punto era obvio. Básicamente, solo le estaba dando una justificación medianamente válida para dejar que todos ganaran en este escenario dado. Lo oí gruñir antes de que lentamente empujara su silla hacia atrás y se incorporara. Agarró su bastón y, con pasos metódicos, caminó hacia el balcón una vez más. He escuchado lo que quieres decir, dijo finalmente, dirigiendo la mirada hacia los edificios de abajo. Ahora escucharás una pregunta mía. ¿Qué es eso? Volvió la cabeza lentamente hacia mí. ¿Qué te da el valor para intentar negociar conmigo, jovencito? Llamas brotaron de su cuerpo, llenando la habitación por completo. Eran intensos, abrasadores. Sentía las puntas de mi cabello casi ardiendo con su repentina llegada. Mi garganta se secaba solo por su proximidad. Mi aura se encendió de manera protectora, pero me encontré burbujeando para enfrentar esta repentina instigación. Con un crujido, mi rayo asomó, ahuyentando las llamas que buscaban consumirme. No tomes mi tono respetuoso ni mi diferencia como debilidad. Dejé que mi rayo brotara, luchando contra sus llamas en un choque frontal. Un destello de fuego se encontró con un rayo frente a mi cara. Casos similares de choque entre ambos elementos ocurrían a nuestro alrededor, mientras el viejo y yo manteníamos el contacto visual en todo momento. Finalmente fue el primero en romperlo. Con un bufido, las llamas que produjo se extinguieron en un abrir y cerrar de ojos. Yo seguí su ejemplo, recuperando la compostura de mi relámpago. Admiré que nada a su alrededor se quemara debido a su fuego. Fue un control asombroso de sus llamas. Realmente no puedo decir lo mismo de lo que hizo mi Lightning. Daré la orden de capturar a todos los Ryoka vivos sin excepción. Habló de repente. El castigo que recibirán dependerá de los acontecimientos que se desarrollen hasta la ejecución de Kuchiki Rukia. Bueno, eso me alivió al saber que no corrían ningún peligro evidente. Y pude leer entre líneas lo que decía. Básicamente, me estaban dando luz verde, pero si las cosas salían mal, asumiríamos la culpa. Fue una conclusión justa dadas las circunstancias. Sin embargo. Gruñó. Tu deuda aún no está pagada. Anotado. No lo negaría entonces. No le importó que robara cosas y que yo mismo causara mis propios problemas, así que reconocería que les debía algo. Con otro gruñido de reconocimiento, no dio más detalles. Puedes irte. Salí al balcón. Gracias por sentarte y conversar. Le di una breve sonrisa, apoyándome en el borde. Me miró con cierta sospecha. Y lo que pasó con tu escritorio y tus papeles no es culpa mía. Vi su cabeza girarse hacia donde solía estar su escritorio junto con lo que quedaba de todo lo demás en la pila de cenizas y escombros. Su cabeza se giró hacia mí y me di cuenta de que era un buen momento para largarme. No me arrepiento. Hasta luego, abuelo. Salté del borde apresuradamente porque sentí que la temperatura subía rápidamente.